¿Cuál es la diferencia entre llevarse bien con alguien y caerle bien a alguien? Estas dos expresiones tienen un significado bastante similar y por eso son fáciles de confundir. Sin embargo, hay diferencias importantes a nivel sintáctico y en el matiz que expresan. Primero de todo, fíjate simplemente en cuál es el pronombre que usamos con cada expresión. Con llevarse bien utilizamos el pronombre reflexivo. Como sabes muy bien, el pronombre reflexivo se utiliza principalmente para indicar que el sujeto y el objeto de la oración son el mismo. En otras palabras, que la persona que realiza la acción es la misma persona que recibe los efectos de esa acción. Por eso utilizamos el pronombre reflexivo en ejemplos como me ducho, porque yo soy simultáneamente la persona que controla el agua y la persona que recibe el agua. Por esa misma razón utilizamos también el pronombre reflexivo en ejemplos como nos escribimos. Yo te escribo a ti, tú me escribes a mí. Tanto tú como yo escribimos y recibimos mensajes, es decir, somos simultáneamente sujeto y objeto. En otras palabras, el pronombre reflexivo es como un boomerang. Lo utilizamos cuando una o más personas realizan una acción y simultáneamente reciben los efectos de esa misma acción. Pues con llevarse bien pasa exactamente lo mismo. Si Juan y María se llevan bien, eso significa que Juan se lleva bien con María y María se lleva bien con Juan. Es decir, que tienen una buena relación bidireccional. El sentimiento es mutuo. Ahora fíjate en caerle bien a alguien. Le es un pronombre de objeto indirecto y por lo tanto expresa una relación unidireccional. Es la misma estructura sintáctica que solemos asociar con el verbo gustar. Si yo digo que a María le gustan las personas graciosas, sabemos lo que María piensa sobre las personas graciosas, pero solo por esta oración no sabemos qué piensan las personas graciosas sobre María. Pues sucede exactamente lo mismo si decimos a María le caen bien las personas graciosas. Sabemos que María siente simpatía por las personas graciosas, pero no sabemos si el sentimiento es mutuo. Quizá lo es, quizá no. En cambio, si digo que María se lleva bien con las personas graciosas, estoy utilizando un pronombre reflexivo y por lo tanto estoy expresando un efecto boomerang. Cuando María conoce a una persona graciosa, ella se lleva bien con la persona graciosa y la persona graciosa se lleva bien con María. El sentimiento es mutuo y la relación es fluida en ambas direcciones. En resumen, normalmente utilizamos llevarse bien para hablar sobre relaciones personales y usamos caerle bien a alguien para hablar sobre la simpatía que una persona siente hacia otra, independientemente de que exista una relación personal o no. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender todo esto un poco mejor. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un comentario aquí en YouTube o en mi blog encontrarás más ejemplos y más detalles de todo esto que te acabo de explicar. Tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Hasta pronto!